Ah, ya, el de la mañana. No, sí, este viernes va a ser normal. Ya, bueno, atención a todos por favor, porque tenemos que hablar de la República Romana y acá hay información muy importante, ¿ya? Así que no se vayan a olvidar. Bueno, a ver, atención entonces, para evitar dormirnos o, no, o alguna otra cosa similar. A ver, mira. Bueno, la República Romana fue la segunda etapa de la civilización romana y recuerda que surge después del final de la monarquía, ¿no? La república es el sistema de gobierno que, digamos, se ajustaba un poco más a los cambios que Roma estaba experimentando a finales de la monarquía, ¿no? Con la irrupción, por ejemplo, de los plebeyos. Así que incluso la palabra república viene de la frase res publicae, ¿no? De estas raíces, que quiere decir la cosa nuestra o la cosa de todos. Es decir, que un elemento importante en la República Romana es la participación, ¿no? Y eso es precisamente lo que querían los plebeyos, ¿no? Participar, ¿no? De las decisiones políticas que habían en Roma. Por eso es que es importante notar, chicos, que existen dentro de Roma grupos sociales, ¿no? Grupos sociales que de por sí ya habían aparecido a finales del siglo, ¿cómo se llama? Bueno, a finales de la época de la monarquía, pero aquí tenemos cuatro grandes grupos, ¿no? Cuatro grandes grupos básicos que en el tiempo van a cambiar un poco, pero digamos que son los elementos centrales. En primer lugar teníamos a los patricios, ¿no? Que son, recuerda, los descendientes de los fundadores de Roma, ¿no? Ellos son descendientes de las familias que habían creado Roma y que se habían establecido, ¿no? Eran parte de las tribus que habían creado Roma, ¿no? Y bueno, que según dice la tradición fue con la llegada de Rómulo, ¿no? Ya. Y recuerda que estas familias de patricios tenían de por sí algo que, recuerda, los diferenciaba de los plebeyos. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cosa era eso que los diferenciaba de los plebeyos? ¿Qué diferenciaba a los patricios de los plebeyos? Había un elemento importante. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? ¿Cómo se llama la base? No, aparte de los derechos, pues, ¿no? Es porque los plebeyos van a conquistar los derechos. Lo que yo me refiero es algo distintivo necesariamente. Claro, exactamente. Ellos pertenecían a una gens, ¿no? Y una gens es, recuerda, es un conjunto, ¿no? De familias que tienen qué cosa? Antepasado común, tiene un vínculo de parentesco, o sea, son familia, divinidades propias, o sea, tiene algunos dioses personales, costumbres y tiene además un territorio personal o un lugar donde se establecieron, ¿no? Ya, esa es una gens, ¿no? Tiene antepasados comunes, vínculos de parentesco, eh, costumbres propias, un territorio y hasta divinidades, ¿no? Y dentro de la gens incluso no solamente están pues las familias de patricios, ¿no? Todo aquel que está dentro o es considerado parte de la gens es la familia en sí o las familias, ¿ya? Pero también pueden ser considerados, por ejemplo, los sirvientes, pueden ser considerados también parte de la gens, ¿no? Como un todo, ¿no? Los animales incluso que se crían ahí son parte de la gens, ¿no? Y todo está sujeto al poder del pater familias, ¿no? Que es el hombre mayor, ¿no? El que tiene la paternidad, por decirlo así, o el cuidado de todos los miembros de este mismo. Por eso es que date cuenta que la gens no era solamente el grupo de familias, como te estoy comentando, sino también era un poquito más, ¿no? Era un conglomerado de cosas, ¿no? Pero tenías que pertenecer a una para que te puedan decir patricio, si no de lo contrario no puedes ser patricio, no puedes tener esa categoría social. ¿Ya? Y ahora, ¿qué cosas hacían los patricios? O sea, ¿a qué se dedicaban? O sea, ¿por qué eran tan importantes? Bueno, ellos podían tener todos los derechos disponibles, todos, ¿no? Pueden votar, elegir a magistrados, ser magistrados, ¿no? Podían formar parte de cualquier institución, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Tenían ese privilegio de ser patricios, no cualquiera lo podía tener, así que era importante eso. Por eso es que eh, más o menos se dice que dentro de los grupos de los patricios habían cerca de 30 gens, ¿no? O 30 curias, perdón, que agrupaba a más o menos unas 10 gens cada uno, ¿no? Ese era, digamos, todo ese grupo eran los patricios, ¿no? Todo ese grupo eran los patricios.
que vivían obviamente en una parte específica de Roma, ¿no? Y bueno, eso será el origen entonces, ¿no? Después tenemos a los clientes, ¿ya? Ahí dice clientes, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿qué es un cliente? Un cliente supuestamente es alguien que es fiel, ¿no? O alguien que necesita algo, ¿verdad? Alguien que necesita algo, que necesita, busca algo en específico, ¿no? Y lo compra quizás, ¿ya? Ese es un cliente, puede ser, ¿ya? Pero cliente en la Roma republicana no es necesariamente pues eso, ¿no? Sino es una persona, es un plebeyo, para ser más exacto, que busca un patricio para obviamente buscar su patrocinium, ya así se llama, busca un patrocinium del patricio, este plebeyo, ¿no? Y al buscar patrocinium está diciendo que está buscando un patrón, está buscando alguien que lo proteja. Por eso es que va a buscar al patricio, ¿no? Y el patricio obviamente comúnmente lo puede recibir porque tampoco era malo recibir personas así. ¿Por qué? Porque el hecho de tener más personas que te piden favores o buscan tu protección te da mucho prestigio, te da mucha posición social. Por eso es que a estos chicos se le llama, a la persona, ¿cómo se le llama a ese prestigio que recibía el patricio al aceptar a un plebeyo como cliente? Se le llama dignitas, ¿no? Dignitas, así se llama el nombre, ¿no? Dignitas. Y bueno, entonces por eso es que entre ambos digamos, había una reciprocidad entre ambos, ¿no? Por un lado, el cliente quería, ¿cómo se llama?, del patricio algún favor, ¿no? Quería de repente apoyarle en alguna cuestión política, de repente quería un préstamo de dinero, algo, ¿no? Y el patricio, obviamente, a cambio de eso, busca su fidelidad, busca que sea cumplido con los encargos que se le da, etcétera, ¿no? No vayan a pensar que es un sirviente, no, es como un ayudante, es como un allegado, ¿no? Como un trabajador más, digámoslo así, pero que, ojo, el patricio protege a todos a todos los que buscan que sean clientes de él, o sea, él protege como si fuera un gran señor, como si fuera un padre, ¿no? Eh, es como por ejemplo, chicos, no, el que obtiene dignitas es el patricio, porque él es el que da la protección, él es el que tiene el prestigio, el cliente no, el cliente simplemente quiere favores, quiere cumplirlo, ¿no? ¿El cliente puede formar parte de la gens? Sí, sí puede formar parte de la gens, porque al momento de recibir el apoyo del patricio, ya como que forma parte de esa misma cuestión. ¿Es parecida la relación del Señor? Sí, muy parecido, ¿no? Sí, muy parecido. Solamente que el patricio no le daba pues tampoco tierras, ¿no? Pero sí le daba una obligación que cumplir y lo tiene que cumplir cabalmente. ¿Y por qué tanto le convenía al cliente afiliarse a un patricio? Porque su familia también del cliente podía ser protegida. Y como me están preguntando acá, ¿podía también la familia del cliente formar parte de la gens? Claro. Por eso es que convenía, porque estás con una persona poderosa, porque es una persona que te va a prestar apoyo. O sea, por eso es que tú estás ahí, no estás por gusto. O sea, por un lado buscaste el favor, pero por otro lado también esa protección que tienes tú la recibe tu familia y eso a ti te conviene. O sea, eres un privilegiado. Antes no lo eras, pero gracias a este Patricio, tú tienes ahora este privilegio. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Tengo que ser fiel a él? Claro. ¿Tengo que ser efectivo como él me pide? Claro. Tengo que cumplir todo lo que me dice, si no, de lo contrario, me vota, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso los clientes son entonces plebeyos que se afilian, ¿no? Que se afilian a los patricios por diferentes razones, ¿no? Económicas, políticas, y que a la vez el patricio los recibe porque también le conviene, pues, tener, mientras más clientes, más prestigio le da a ese patricio, ¿no? Por eso es muy importante eso. Claro, cuando un patricio recibe a un cliente ya le llaman patrón, ¿no? O patronus, así se le llama. Bueno, y por último, abajo tienes a los plebeyos, y los plebeyos tú sabes muy bien que, bueno, podemos decir que es el pueblo, ¿ya? Pero el pueblo es un término muy general, pues había de todo dentro de los plebeyos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran los plebeyos? Campesinos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Artesanos, comerciantes, son plebeyos también. Pero también podría ser los esclavos libres, libertos, pueden ser plebeyos, también pueden ser considerados plebeyos, ¿no? Incluso había gente muy pobre, muy, pero muy pobre, que eran conocidos en Roma con el nombre de proletari, ¿no? Proletari,
que es gente que ni siquiera puede pagar impuestos, o sea, gente así ya mendiga, ¿no? Que ya vive de las obras, vive de la limosna, por decirlo así, ya ellos también son plebeyos, ¿no? Solamente que gente que no tiene casa o no tiene los privilegios, no trabaja y está mal, ¿no? Está en las calles mendigando. Ellos son los proletari, son los más bajos, lo más bajo, ¿no? Que hay dentro de la sociedad en Roma, ¿no? Los proletari. Pero ese está dentro del grupo de los plebeyos, sí, está dentro del grupo de los plebeyos, ¿no? Entonces, si yo te digo, el grupo de los plebeyos es un grupo homogéneo, o sea, todos son iguales ahí, no, hay diferentes grupos, pero por sus ocupaciones, por alguna característica son diferentes, ¿no? Repito, libertos son los esclavos que han conseguido su libertad, o sea, han comprado su libertad o el amo los ha dejado libres. Esos son los libertos. Y ellos trabajan como cualquier persona, pero se quedan con la categoría de liberto porque su pasado fue ser esclavo. Ya, eso es un liberto. Muy bien, entonces esa va a ser una de las cuestiones más importantes, ¿no? Para poder entender cómo se está dando dentro de esta sociedad, ¿no? Y claro, los esclavos son considerados más bien pues cosas, no son considerados muebles, son considerados objetos que tú compras, no son de tu propiedad, no son considerados humanos, ¿no? Eso es muy importante para poder comprenderlo, ¿no? Y bueno, eso sería entonces, chicos, el aspecto de las características de los miembros de la sociedad romana, ¿ya? Eso es lo que quiero que te acuerdes. Patricios, eh, clientes, plebeyos, esclavos, ¿ya? A ver, pregunto, ¿cómo se les llama a al grupo de gente o al grupo humano más pobre en Roma? ¿Cómo se le llama? O sea, son plebeyos, pero ¿cómo se le llama dentro de ese subgrupo? ¿Cómo se les llama, chicos? A ver, para que nos despertemos y no estemos durmiendo. Proletari, muy bien, Noemi, proletari, ¿no? El nombre te suena, el nombre proletari te suena, lo has escuchado de repente en historia más adelante, ¿no? La palabra proletario, ¿no? O proletariado, ¿no? Han escuchado esa palabra más adelante, ¿no? Ya, bueno, hay origen latino en esa palabra, ¿no? Muy bien. Comúnmente, ¿quiénes eran? Muy bien, José, exactamente, Marx, ¿no? Y todos los que son socialistas en general, muy bien, muy bien. Eh, chicos, ¿quiénes solían ser clientes? ¿Los esclavos, los libertos, los plebeyos o los patricios? ¿Quiénes eran clientes en general? ¿Quiénes buscaban ser clientes? Los plebeyos, ¿no? Claro, los plebeyos, exactamente. Muy bien. El orden plebeyo, ¿no? El orden plebeyo. Listo, bueno, yo creo que hasta ahí ya estamos ready, ¿no? Y estamos muy bien, sin ningún problema. Bueno, vamos a continuar ahora con las autoridades, ¿ya? Que habían en Roma, de la República Romana. Ojo, esto es solamente de la República. Bien, a ver, mira, dentro de la República Romana, una institución que no te debes olvidar, que era considerada como la más fuerte y la más poderosa, era el Senado. El Senado, recuerda, es un parlamento, es un congreso, ¿no? Y está integrado por 300 miembros, 300 senadores, ¿no? Que obviamente tienen un cargo vitalicio, o sea, están ahí hasta que se mueren, y son nombrados por los censores, que es que es una magistratura muy importante en Roma, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Senado? El Senado, en gran parte, ¿qué es lo que hace? Asesora a los cónsules, rectifica lo que van haciendo los magistrados, supervisa, ¿no? Además, dirige toda la política interna, la economía, la religión, ve los asuntos internacionales, firma de tratados de comercio, de repente también declarar la guerra o dar la orden para movilizar ejércitos. Ya, el Senado tiene entonces un sitial muy importante acá, ¿ya? Repito, en la República Romana, el Senado romano es prácticamente la institución más poderosa. Tanto así que el lema romano tiene que ver con el Senado, que se llama SPQR, ¿no? Eso significa, ¿qué significa SPQR? Que es un término que se va a volver como el lema oficial de Roma, ¿no? ¿Y qué significa? Senatus Populus Quatus Romanus. ¿Y qué quiere decir eso? El pueblo y el Senado, no, el Senado romano es el pueblo romano, o el Senado es el pueblo o representa al pueblo de Roma. Eso es lo que quiere decir las siglas SPQR.
SPQRS, ¿no? Bueno, no, SPQR, perdón, SPQR, ese no, SPQR. Ya es un lema que si quieres lo puedes buscar en internet y te va a salir incluso. Es como un símbolo específicamente de los romanos, ¿no? Bueno, después tenías algunos magistrados muy importantes. Tienes, por ejemplo, los cónsules. ¿Te acuerdas que en la monarquía había un rey, no? Ya, pero yo te dije que lo habían votado, ¿no? Lo habían votado a patadas a Tarquinio el Soberbio, ya. Ahora, lo que pasa es que los romanos ya no quieren un rey. Entonces, para evitar eso, el lugar que antes tenía el rey, ahora lo van a tener dos cónsules, ¿ya? Que son elegidos por un año, ¿ya? Por un año por la Asamblea Centurial y obviamente son elegidos por sus cualidades, ¿no? Son elegidos porque siguen lo que se llama el cursus honorum. ¿Qué es el cursus honorum? Es como te digo, como la carrera o el prestigio que han tenido en sus vidas. Por ejemplo, si son militares, son generales. Si son políticos, han llegado pues a un grado de estudio superior. A eso me refiero con el cursus honorum. Es como que ellos presentan su curriculum vitae. Y eso es lo que hacían los cónsules, ¿ah? Y también los otros magistrados presentaban su currículum vitae a los censores o a los miembros de la Asamblea Centurial para que a través de eso examinen si esta persona es capaz o no es capaz, ¿no? Para ejercer este cargo. ¿Qué más se encargaban los cónsules? Dirigían el Estado, presidían el Senado y también a veces tenían como a su mando el ejército, ¿no? Por eso es que la pregunta es ¿por qué dos cónsules y no uno? Muy fácil, porque así los romanos, si tienen dos cónsules, se reparten el poder en dos. Entonces, si uno por ahí quiere rebelarse y quiere concentrar el poder de nuevo, el otro lo aplasta. Es como una balanza de poder, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que los cónsules es un cargo, digamos, representa el poder ejecutivo. Ya, esos son los cónsules. Ahora, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, Roma hacía algunas cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, los cónsules recibían el título de dictator o dictador. ¿Y por qué se le da ese título de dictador? Porque lo que buscan los romanos es que el cónsul que ahora está con este poder tenga el poder total. ¿Y para qué? Para que solucione los asuntos que perjudican a Roma por 6 meses. Entonces, por 6 meses, los cónsules se transforman en dictadores en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis. Y si en caso, después de los 6 meses, el asunto no se ha terminado, se les aumenta un tiempo más. O sea, es un mecanismo que tiene la República Romana para poder protegerse o actuar rápido ante una situación de emergencia. Ya, eso es lo que hace un dictador. Es un cargo extraordinario que gobierna en tiempos de crisis por 6 meses, ¿no? Como máximo. Bueno, y de ahí tienes a una autoridad que va a ser muy querida, una autoridad que va a ser muy respetada, considerada como una autoridad santa por las calles de Roma, y esos eran los tribunos de la plebe, ¿ya? Y los tribunos de la plebe, chicos, eran los defensores de los plebeyos frente al Senado romano. Recuerda que el Senado romano en su mayoría eran patricios, así que ellos tenían sus propios intereses. El tribuno o los tribunos de la plebe, porque eran dos, ¿ya? Ellos siempre estaban atentos a cualquier ley que perjudicase el interés de los plebeyos. Por eso cuando simplemente había una ley que se aprobaba y que perjudicaba a los terrenos o algo de los plebeyos, inmediatamente los tribunos de la plebe utilizaban lo que se llama, chicos, el derecho al veto. ¿Cómo que al veto? O sea, a la prohibición, a la censura de esa ley que es perjudicial contra el interés de los plebeyos, ¿no? Eso se llama el veto o el derecho a veto. Los tribunos de la plebe tienen el derecho de eliminar una ley que perjudique a la plebe. Ya, ese es el derecho a veto, como les digo, ¿no? Muy importante eso, ¿no? Listo. Entonces, eso serían, digamos, una de las tres primeras magistraturas, ¿no? Cónsules, dictador, que es un cargo extraordinario, y tribunos de la plebe. Recuerda que el cargo de tribuno de la plebe surgió después de la rebelión del Monte Sacro, donde los plebeyos exigieron igualdad de leyes, ¿no? Ahí surgió este cargo. Bueno, ¿qué otros cargos tenemos? Tenemos, por ejemplo, pretores. Los pretores, chicos, son, como decirlo así, el poder judicial, ¿no? Ellos son los que se encargan de la justicia y gobernaban también las provincias que fueron conquistadas recientemente por Roma, ¿no? Para poner orden bajo las leyes romanas, ¿ya? Y él es elegido por la Asamblea Centurial. Ahorita vamos a hablar de esas asambleas de nuevo, ¿ya?
Así que por eso era un cargo muy importante el pretor, ¿no? No era cualquier tipo de persona. Después tienes al censor, que digamos el nombre te lo dice, es la persona que se encarga de qué? Del empadronamiento o el censo de las personas y sus bienes cada 5 años. O sea, él hace el censo, ¿no? Y usted sabe muy bien qué cosa es el censo, ¿no? Y además, aparte de nombrar a los senadores, porque él miraba los currículum vitae, así se les llamaba en esa época, para ver si esta persona era intachable para poder ser parte del Senado. O sea, no cualquier persona podía entrar a sentarse ahí, ¿no? No, tenía que haber un filtro, como se dice así. Entonces los censores también se encargaban, por ejemplo, de cuidar la moral y las buenas costumbres, ¿no? ¿Cómo así? A ver, un ejemplo, ¿no? Si tú estás en octubre y tú eres católico, ya. ¿Por qué? ¿Cómo le llaman a octubre, chicos? ¿Cómo se le llama a octubre? ¿Cómo se le llama a octubre comúnmente? ¿El mejorado? Claro, el mes morado, ya. Entonces, mira, ¿qué haría un censor? El censor cuidaría que todos cuando vayan a la procesión, ahí, no, señor, ahí todos aplastados ahí, ¿no? Ahí arrodillándose. Y, bueno, y hay gente que también se mete a robar, tú sabes, ¿no? Que en las procesiones hay gente que no solamente va a rezar, hay gente que le gusta robar y hay gente que le gusta que otro esté adelante suyo y otro que esté detrás. O sea, también hay gente que va por eso, no solamente por la fe. Si te estoy rompiendo tus oíditos de porcelana, bueno, hay que decir la verdad. También pasa eso. Ya, pero ¿qué haría el censor ahí? ¿El censor qué hace? Aplica la censura. ¿De qué? Si tú, por ejemplo, te estás metiendo a la procesión para hacer cosas indebidas, ¿ya? Cosas indebidas, simplemente, ¿qué te hace? Te vota el censor. Pues él se encarga como autoridad, dice, oye, oye, sí, fuera. ¿Qué estás agarrando ahí tú? Fuera acá, pecador, ¿no? Y te vota, ¿no? O de repente tú es todo morado y tú estás yendo de blanco para fregar, ¿no? Diciendo, no, 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 pero yo quiero rezar, pero me es morado, pero yo quiero usar a Jesús, pero yo me voy a poner color blanco. No, tiene que usar color morado porque es la tradición, respeta la tradición o si no te largas. Respeta, no faltes el respeto a las ahumadoras, que mira que están ahí con su ojo volteado por tanto oler tanto incienso. Ya, por eso. O sea, él se encargaba de que se cuide las tradiciones, que se cuiden diferentes aspectos, que no se rompa. Por eso es que él se cuidaba también de ello, ¿no? De la moral, se cuidaba de las tradiciones que sigan, ¿no? Eso era muy importante, ¿no? Ellos también eran elegidos por la Asamblea Centurial. A ver, me están preguntando, ¿qué era dignitas? Es el concepto que quiere decir de que le da prestigio al patricio cuando recibe a un cliente. Ese es prestigio, en pocas palabras, dignitas. Derecho a veto, derecho de los tribunos de la plebe a eliminar una ley que es contraria a los intereses de los plebeyos. Ya, eso es el derecho a veto. Los censores revisaban el CV, claro, revisaban la hoja de vida o currículum vitae de los senadores para ver si eran personas que efectivamente pueden tener el cargo o no lo pueden tener, ¿no? De acuerdo a eso. Muy bien. ¿Qué otras personas tenemos acá? ¿Qué otros magistrados? ¿No? Tenemos, por ejemplo, los cuestores o cuestor. Él se encargaba de todo lo económico, ¿no? Se encargaba de las finanzas, de los gastos del Estado romano también, veían eso, cuándo se gastaba, cuánto había de plata. Y además, por supuesto, protegía los archivos que tenía Roma, los papeles que tenía Roma. ¿Por qué era importante eso? Porque de acuerdo a eso se podía saber qué información estaba escrita. Así que el cuestor se encargaba de guardar estos archivos para poder de repente servir para alguna idea, algún plan o algo, ¿no? De eso se encargaba el cuestor. Ah, también cobraba impuestos, ¿no? Eso también era muy importante. Y los ediles, chicos, son las autoridades que gobiernan las ciudades, ¿no? Que velan por el ornato. ¿Qué es el ornato? Por la belleza, por la presencia de una ciudad, ¿no? Además, se encargaba de que los mercados estén aprovisionados, que siempre haya comidita y la gente no pase hambre. Y además, organizaba algunos tipos de distracciones públicas, ¿no? Como pasacalles, como organizaba, por ejemplo, los del Circo Máximo, ¿no? Que corran ahí gratis, ¿no? O sea, él se encargaba de también darle un poco de vida a la ciudad, ¿no? Ese era el caso de los ediles. Ya es una autoridad de ciudad, ¿no? Es como el alcalde de Lima, casi, ¿no? Una cosa así. Un alcalde, un edil, ¿no? Muy bien. Por esa razón es que son autoridades muy importantes. Pretores, censores, cuestores, ediles, ¿ya? A ver, chicos, para no dormir, ¿cuál de esas autoridades era encargado de
el abastecer los mercados, del abastecimiento de mercados? ¿Quién era la autoridad encargada? Chicos, a ver, decime por favor. Los ediles, muy bien, los ediles, perfecto. ¿Quiénes son las autoridades que se encargan de velar por las buenas costumbres y tradiciones? Los censores. Los censores, muy bien. Entonces pregunto, ¿la Asamblea Centurial elige a quiénes? ¿A censores, a pretores y a quiénes más? ¿A esos dos, sí o no? A esos dos son elegidos por esta asamblea, ¿no? Que es muy importante, que ahora nuevamente te voy a volver a explicar, porque cuando hablamos de la república, perdón, de la monarquía, hablamos un poco de esta asamblea, ¿no? Recuerda que en la República Romana era muy importante las asambleas o comicios, ¿no? Porque ahí simplemente la gente participaba. ¿Qué tipo de asambleas tenemos? Tres, ¿ya? Acuérdate, son tres. Curial, centurial, tribal, ¿ya? Curial, centurial, tribal. Tres asambleas, ya. La más antigua de las tres era la curial. Como te había contado alguna vez, este comicio curiado o asamblea curial, que es lo mismo, ¿ya? Estaba integrada solamente por los patricios, o sea, solo los patricios podían formar parte de esta asamblea. ¿Y de qué se encargaba esta asamblea curial, que era una de las más antiguas? Se encargaba de ver asuntos religiosos, ¿no? Asuntos, por ejemplo, de culto, de tradición, de oración, de eso se encargaban, ¿no? ¿Por qué ellos? Porque los patricios, como son los descendientes de los fundadores de la ciudad, ellos saben muy bien cómo son las costumbres y tradiciones religiosas de Roma. Saben cómo es, ¿no? Por eso que ellos están encargados de la asamblea curial, ¿ya? De ellos están ahí encargados. Bueno, después lo otro que tienes es, por ejemplo, ¿qué cosa? La asamblea centurial, ¿no? La asamblea centurial es una de las asambleas más grandes que tiene Roma. ¿Por qué? Porque esta asamblea, recuerda que fue creada por Servio Tulio, el rey romano, ¿no? Es una asamblea que reúne a los patricios y los plebeyos por igual. ¿Por qué? Porque era una asamblea que obviamente reunía a los dos grupos más grandes que tenía la República Romana y se reunían para discutir diversos asuntos políticos, como también militares y otros tantos más, ¿no? Por eso que también elegían aquí a los magistrados, que hemos visto cuáles son, ¿no? Como por ejemplo los pretores y así, ¿no? Por lo tanto, era un órgano muy importante dentro de la toma de decisiones en Roma. Eso era la asamblea centurial. Y por último, tenemos la asamblea tribal, que solo le pertenece a la plebe. Nadie más puede entrar, solo la plebe, los plebeyos, ¿ya? Estos plebeyos que forman parte de la asamblea tribal, ¿ya? Esta asamblea que ellos tienen está presidida por los tribunos de la plebe, ¿no? Que ya te expliqué qué son. Y cuando terminan de tomar una decisión, ellos firman un documento que se le conoce con el nombre de plebiscito, ¿no? Plebiscito. Y una vez que se ha logrado el plebiscito, el tribuno lleva este documento al Senado romano y tiene que ser considerado como una ley o como una sugerencia importante. No es que simplemente ellos gobernaban al margen de los plebeyos aprendieron a hacerse respetar, por decirlo así, y lograron que se crease la asamblea tribal, que solamente era de plebeyos, pero que decidía o daba una opinión sobre lo que estaba pasando en Roma, a través de los plebiscitos, a través de esta consulta popular. Decían sí o no a algo que ellos de repente tenían que ver, ¿no? Por eso es que la asamblea tribal era una de las más grandes que había en Roma, más que la centurial incluso, ¿no? Por eso es muy importante entonces, chicos, en la República, el rol y el papel que tiene ¿cómo se llama? Cada sector, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Creo que sí están haciendo preguntas. A los cónsules los elegían la asamblea centurial. En el caso de los cónsules, ¿ya? En el caso de los cónsules, estas autoridades eran elegidas también por la asamblea centurial, pero eran reafirmados por el Senado, ¿ya? O sea, el Senado es el que certifica si efectivamente estas personas pueden ser o no cónsules, ¿ya? Es muy importante. Profesor, ¿a qué se refiere con convocar a la guerra? Lo que pasa es que Servio Tulio, el rey romano,
había, ¿cómo se llama? Organizada la población romana en centurias, en grupos de 100, y cada uno tenía, por supuesto, en cada barrio de Roma. Sí, están agrupados en centurias, en grupos de 100. Pero lo hizo no solamente para que puedan participar políticamente, lo hizo también para que el ejército romano, al momento de formarse, de cada centuria salgan pues representantes que puedan formar soldados y legiones dentro del Imperio Romano. O sea, era muy importante esta formación centurial para poder organizar al ejército romano. O sea, no era por gusto. ¿En el plebiscito solo votaban los tribunos? No, no, no. En el plebiscito vota el pueblo, vota toda la plebe que asistió a la reunión. Y como han votado todos y todos han decidido, finalmente se da, pues, ¿no? Se da. ¿Qué asamblea escogía a los pretoles censores? Ah, bueno, a todos los demás. Ya, la asamblea que escoge, chicos, a todos o a casi todos es la asamblea centurial, ¿ya? La asamblea centurial. ¿Por qué la asamblea centurial? Porque la asamblea centurial, recuerda, representa a todo el pueblo romano, representa a plebeyos y patricios que están sentados ahí decidiendo por primera vez asuntos que competen a Roma, ¿no? Por eso es que es muy importante la asamblea centurial. La centurial es la que elegía las magistraturas o los magistrados que acabamos de hablar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo bien? ¿O ya se durmieron ya? ¿Los plebeyos son los que eligen a los tribunos? Sí, exactamente. Los plebeyos eligen a los tribunos cuando están en la asamblea tribal. Ahí los eligen, en la asamblea tribal. Ahí los eligen los plebeyos, a sus representantes. ¿Ya? Bueno, y una nueva cuestión, chicos, importante, es el derecho romano. Recuerda que un aporte de Roma a la humanidad es el derecho romano, y el derecho permitió que los plebeyos logren conquistar sus derechos sociales, porque si no, simplemente les hubiera sido muy complicado. Un hecho importante en la historia de Roma fue la rebelión del Monte Sacro. Los plebeyos se negaron a ser esclavizados y además exigieron, por supuesto, cambios sociales. Finalmente, uno de los primeros cambios fue lograr crearles una autoridad que los defienda, y este va a ser el tribuno de la plebe, ¿ya? Pero además salieron otras leyes en el transcurso del tiempo, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama? Darle más derecho a los plebeyos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Ley de las 12 tablas. Esta ley al final reconocía que tanto plebeyos como patricios eran iguales, ante la ley por lo menos, ¿no? Eran iguales. 2, la ley Canuleia permitió que patricios y plebeyos ricos se puedan casar, ¿no? Esa es la ley Canuleia. Antes no se podía, ahora sí, ¿no? La ley Canuleia, matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, ¿no? La ley Licinia, ¿qué es lo que permite? Que los plebeyos puedan ser cónsules, que los plebeyos puedan ser cónsules. O sea, mira, han llegado hasta ser después nombrados como grandes autoridades en Roma, ¿no? Otra, ley Ogulnia, que es una ley que permite que los colegios sacerdotales, donde estaban pues formándose, ¿no? Las futuras personas espirituales, si quiere decirlo así, tenían para eso la ley Ogulnia, ¿no? Para que los visiten y los vean, etcétera, ¿no? Y también para que los plebeyos puedan ser también sacerdotes, pues, ¿no? O puedan tener esto. ¿Por qué? Porque ahora ya le están dando derechos y son considerados ciudadanos, así que no cualquier cosa. Y finalmente tenemos aquí la ley Hortensia, que permitió, gracias a esto, que los plebiscitos, o sea, estas consultas populares que salían de la asamblea tribal, ¿no? Esta conclusión final, sean aceptadas gracias a esta ley, como si fuera una sugerencia importante, como que los cónsules tienen que atender al plebiscito que se ha dado entre el pueblo y entender, pues, qué es lo que están demandando, ¿no? Para eso sirve, ¿no? El plebiscito, ¿no? Recuerda que ahora más, cuando hablamos de plebiscito, hablamos más de cuestión de elecciones, ¿no? De referéndum popular y todas esas cosas, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Pero bueno, entonces, repito, la ley Hortensia fue una de las leyes que permitió la aceptación de los plebiscitos, que recuerda son documentos firmados dentro de la asamblea tribal de los plebeyos, y que es considerado como una ley, ¿no? Es considerado como una ley, ¿no? Muy importante, entonces, los plebiscitos o consultas populares, ¿no? También se le llama así. Muy bien.
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien o ya se durmieron ya? Uy, parece que se han dormido, ¿ah? Creo que se han dormido. Bueno, Todavía no. todavía pueden, muy bien. Tómese un café si no. ¿Tienen clase después de esto, chicos? ¿O todavía? No. Ah, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, esas serán entonces las instituciones republicanas, ¿ya? Es muy importante eso, ya es muy importante porque es lo que les he dicho, porque esto sí es un tema que comúnmente viene en cualquier universidad. O sea, esto viene en cualquiera, porque es algo, por un momento es muy datero, pero por otro también tiene una explicación cada magistratura, la estructura propiamente de las asambleas que te he contado, o para qué sirven las asambleas, ya. Eso es importante. No podemos dejar de hablar de la República Romana si no hablamos de todo eso. Bueno, y ahora viene pues la parte de guerras, ¿no? La parte de expansión que ha tenido Roma, ¿no? Es una ley de consulta popular, sí, exactamente, Natalia, algo así. De ahí viene la palabra también, pues, ¿no? De ahí viene la palabra que usamos hoy también, la palabra moderna, ¿no? Sobre eso, ¿no? Que es precisamente una consulta popular para saber qué la gente que te va a decir, ¿no? Sobre algo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan cuando hace un par de años a la ex alcaldesa, bueno, si están de Lima, a Susana Villarán, no sé si se acordarán, creo que no, estaban muy bebés, creo, pero también la quisieron votar, ¿no? Hicieron un referéndum, ¿no? Referéndum y plebiscito es lo mismo, es una consulta popular, es una consulta que le dicen al pueblo, a la gente, si está de acuerdo o no. Ya, eso es, ya, eso es un plebiscito. Bueno, guerras. Bueno, Roma tuvo muchas guerras, ¿no? Roma tuvo que enfrentarse, pues, en Italia como en varias partes del mundo, con varios rivales muy poderosos, ¿no? Primero tuvo que en Italia derrotar a los etruscos, que fueron pues sus rivales más fuertes y lo consiguieron finalmente destruyendo gran parte de sus ciudades, ¿no? Una de ellas, Veyes, que era una de las más fuertes y siempre acosaba a Roma, fue destruida, ¿no? Pero Roma también se salvó de ser destruida muchas veces, ¿no? Una de ellas fue cuando los galos, al mando del caudillo Breno, llegaron pues hacia el año 670 a.C., llegaron a Roma y lograron entrar en la ciudad y solamente la última colina, que era la parte más elevada y protegida, que era la colina del Palatino, la población se había refugiado temiendo de que tarde o temprano iban a caer, ¿no? Pero resulta que los galos no consiguieron entrar pues en esa fortaleza en la colina, ¿no? Hasta que supuestamente un romano los traiciona a su misma gente y los galos descubren un camino secreto que rodeaba la colina y que tranquilamente podían entrar y poder matar a los romanos, pues. Pero cuando finalmente los galos van de noche y están entrando en los muros que llevan pues a este lugar, resulta que ellos caen en una zona donde estaba un templo, ¿no? El templo a Júpiter y a Artemisa, ¿ya? Y en ese lugar había como una lagunita y habían unos gansos, pues, ¿no? Que estaban durmiendo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que los galos están bajando, pues, y tranquilamente en silencio para que no se despierten los guardianes y todo. Pero resulta que los gansos, uno de ellos se despierta y ve a los galos que está entrando, pues. Los galos se dan cuenta y cuando ya uno de ellos agarra su hacha para intentar matarlo y antes de que el ganso se ponga a graznar de una manera horrible, porque no sé si tú has escuchado un ganso graznar, es un escándalo, pero tremendo. Le avienta el hacha, dice, pues, y el gansito se le esquiva y se va volando al techo, ¿no? Se va volando al techo del templo y los galos no lo podían agarrar, pues, ¿no? Y le intentaron tirar hasta lanzas, le tiraron hachazos de arriba, hasta piedras, nada, el ganso se le esquivaba a todas. Finalmente se hinchó el buche, el pecho, empezó a aletear y como que los galos, no, empezó a decir qué es lo que hace el maldito ganso y el ganso empezó con todo en do mayor, empezó a decir, guau, guau, empezó a graznar, pero con todo el aire que tenía
Y hasta los gansos que estaban durmiendo en la laguna se levantaron asustados también, ¡guau!, gritando, haciendo un escándalo tremendo. Y eso hizo que los romanos se levantaran en pijama, así corriendo, ¿qué ha pasado?, con las armas en la mano, y lograron detener a los galos que estaban entrando, pues, y los expulsaron finalmente, ¿no? Y bueno, y cada año, siempre en un agradecimiento a esos gansos, ellos tenían a los gansitos, los adornaban muy bien, pues, ¿no? Les ponían como su capa, les ponían como una especie de hojitas de laureles de oro, así en su cabecita cada ganso, y los cargaban ahí en un cojín de terciopelo rojo y se los llevaban por el mismo camino por donde los galos habían subido, y cuando llegaban a la cima y al templo, por supuesto, los galos, perdón, a los gansitos se le daba de comer pues al piquito, y presenciaban cada año la muerte de los perros, ¿no? Los perros que supuestamente cuidaban el templo y que cuando los galos llegaron no ladraron nada porque les soltaron hueso, ¿no? Y los gansitos miraban ese espectáculo porque a los perros los despellejaban, les cortaban en pedacitos, como una forma de venganza, ¿no? Como una forma de venganza, ¿no? Los galos son un pueblo conocido también como celtas. Ellos estaban repartidos por toda Europa, pero los galos específicamente, su lugar de origen sería actualmente Francia. ¿Ya? Muy bien. Ya, ese es uno de los tantos, ¿no? Después se enfrentaron a otros rivales fuertes como los samnitas, que también le hicieron el par a los romanos en el centro de Europa, de Italia, perdón. Pero después, cuando los romanos llegaron al sur, a Italia, se encontraron con las ciudades griegas, ¿no? Con la Magna Grecia. Esa zona se llamaba Magna Grecia. Y los griegos estaban asustados que los romanos eran una ciudad muy poderosa y que tenían un ejército muy bien entrenado y preparado. Por eso es que estas ciudades de miedo llamaron a un rey griego llamado Pirro para que lo salve, pues, ¿no? Y Pirro encantadísimo de ir, pues, a Italia y demostrar su superioridad militar a los romanos, porque él tenía la idea de imitar a Alejandro Magno, ¿no? Pirro cruza Italia con sus elefantes de guerra y se enfrenta a los romanos en varias batallas, ¿no? Y en todas esas batallas los romanos perdieron. Casi prácticamente fueron derrotados por completo. Pero Pirro cometió muchos errores, ¿no? Uno de ellos fue que en cada batalla que los romanos perdían, se supone que el enemigo es el que debe perder más, debe tener más bajas, ¿verdad? Y no el amigo, ¿sí o no? ¿Qué pasaba? Los romanos, por ejemplo, tenían 5.000 bajas y los galos, perdón, y Pirro tenía 8.000. O sea, los muertos del lado de Pirro eran más, a pesar de haber ganado la batalla, que los romanos. Por eso que Pirro estaba preocupado, porque si él continuaba con esto, su guerra se iba a ir al diablo, ¿no? Y Pirro cometió otro error, no atacó Roma por esa razón, y eso hizo que el tiempo se prolongase y Roma se recuperó para poder finalmente enfrentarlo en una batalla, en una sola, la batalla de Benevento, ¿no? En la batalla de Benevento, en ese lugar, fue derrotado finalmente Pirro. Las legiones romanas le habían perdido miedo a los elefantes de guerra que tenía Pirro y los derrotaron. Pirro al poco tiempo renunció a la campaña y se regresó a su región en Grecia, ¿no? A esta etapa, chicos, le llaman las guerras pírricas, ¿no? Las guerras pírricas a este conflicto. Y bueno, y a la acción de Pirro de haber perdido, de haber ganado las batallas, pero no gana la guerra, se le va a surgir la frase llamada victoria pírrica, ¿no? Victoria pírrica. ¿Y qué quiere decir victoria pírrica? Ganas la batalla, pero pierdes la guerra, ¿no? Victoria pírrica. Es una frase que quedó hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, después Pirro tiene un accidente ahí en Grecia cuando estaba entrando a una ciudad y una señora le aventó un tejazo en la cabeza y lo mató cuando estaba entrando en una ciudad. Pero bueno, ya es parte de las anécdotas que hay dentro de la historia, ¿no? Bueno, entonces las guerras pírricas, al ganar Roma, logra conquistar todo el sur de Italia. Ahora el problema es conseguir, ¿qué cosa? Conseguir el dominio del mar Mediterráneo, pero los que dominan el mar Mediterráneo son los cartagineses. Cartago es una de las ciudades comerciantes más importantes del mundo antiguo. Ellos descienden de una cultura que también era comerciante, los fenicios, ¿no?
que recuerda, los fenicios y los cartagineses tenían un tipo de producto que era muy valioso y que era muy demandado en las noblezas. Es el color púrpura, que ellos extraían de una concha marina llamada murex. Y ese tinte púrpura era muy característico y muy fino para poder venderlo pues a la nobleza y a otros tantos más. Por eso que Cartago era una ciudad comerciante y tenía además un imperio colonial para poder rivalizar. Roma solamente dominaba Italia, no tenía ninguna colonia ni ninguna otra intención, ¿no? Pero finalmente la guerra por el Pacífico, perdón, por el Mediterráneo, el Pacífico es otra cosa, se va a dar, ¿no? ¿Y cómo se le llama a las guerras entre romanos y cartagineses? ¿Cómo se le llama, chicos? Guerra entre romanos y los cartagineses. ¿Cómo se le conoce? Púnicas. ¿Ah? ¿La guerra qué? ¿Cuál dijiste? Púnicas. Muy bien, las guerras púnicas. Guerras púnicas. Perfecto. Natalia me dice, explica otra vez lo de la victoria pírrica. Victoria pírrica, ganas la batalla pero pierdes la guerra. Ya, esa es la frase, victoria pírrica. Guerras púnicas. ¿Pero por qué púnicas? Porque precisamente el término puni o funi quiere decir púrpura, que era el color que usaban los cartagineses para poder teñir sus famosas telas, ¿no? De ahí viene el nombre púnicas. ¿Qué se están disputando? ¿Qué quieren controlar entre los dos? El mar Mediterráneo, ¿no? ¿Cuántas guerras púnicas son? Tres guerras púnicas. En la primera, Roma gana después de mucho esfuerzo, tuvo que incluso copiar la tecnología marítima de Cartago, porque ellos no sabían hacer barcos, y una vez que consiguieron capturar uno, copiaron la tecnología y la mejoraron. Y en un combate especial en las islas Egates frente a Sicilia, las fuerzas romanas derrotan a las cartaginesas y finalmente destruyen su flota. Eso es un duro golpe para la ciudad de Cartago, porque sin barcos y sin una flota militar que los proteja, sus rutas comerciales estaban vulnerables, ¿no? Podían ser asaltadas por algún tipo de corsario, podían ser asaltadas por un tipo de ladrones en el mar, a los barcos que llegan cargados pues de productos, ¿no? Por eso es que fue muy importante. Entonces, la primera guerra púnica ganan los romanos y consiguen el control momentáneo del mar Mediterráneo. Pero los conflictos no van a terminar ahí. Resulta que uno de los generales cartagineses que más odiaba a Roma, Aníbal, el general Aníbal Barca, va a ser una de las hazañas más grandes que se conoce en la historia universal. Después de haber destruido la ciudad romana de Sagunto en España, él parte de esa zona hacia Italia, pues, con su ejército. Marcha con sus tropas africanas y sus tropas mercenarias y con sus elefantes de guerra rumbo hacia Italia para obviamente destruir a Roma, pues, ¿no? Él logra cruzar los Alpes después de casi más de un mes. Murieron muchos de sus elefantes, murieron muchos de sus soldados que estaban acostumbrados a otro tipo de clima, pero aún así Aníbal consiguió cruzar los Alpes y llegó a Italia. Los romanos nunca esperaron que Aníbal llegase a Italia y esté prácticamente en las narices de los romanos. Los romanos lo intentaron parar. Batalla de Trevia, Trasimeno y Canaes. Ninguna lo pudieron parar. Incluso en la batalla de Canaes, los romanos mandaron al 80% de ese ejército para detenerlo definitivamente. ¿Cuál fue el resultado? Una masacre. Murieron más de 250,000 romanos en el campo de batalla en solamente 2 horas y media. Fue una batalla brutal, fue una carnicería, la batalla de Canaes o batalla de Canas, no sé si se le llama. Y permitió que Aníbal empiece a sitiar Roma para finalmente pues destruir su poder. Pero Aníbal decide descansar y decide reforzar su posición, permitiendo incluso que las tribus que viven en Italia, que se quejaban del dominio romano, se junten a él para poder así hacer un gran grupo y derrotar a los romanos, pero nunca pasó. Ante esa demora, el Senado romano autorizó a un cónsul, a Escipión, para que vaya, pues, Publio Cornelio Escipión, ¿no? Para que pueda adelantarse a Aníbal, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Primero, destruyen todas las colonias cartaginesas en España
y en segundo lugar atacan la misma capital, Cartago, ¿no? Aníbal, que está en Italia, no le quedó otra más que dejar su descanso e irse a salvar su ciudad. Pero en la batalla de Sama, frente a frente, el general Publio Cornelio Escipión contra Aníbal, ganó finalmente Publio Cornelio Escipión porque ya sabía cómo Aníbal peleaba y cuáles eran sus puntos débiles, ¿no? Por esa razón es que en la Segunda Guerra Púnica gana Roma de nuevo, ¿no? Gana Roma de nuevo y pierde pues Aníbal, ¿no? Pierden los cartagineses, a pesar de que estaban por ganar, ¿eh? Pero perdieron, ¿no? Y la última guerra púnica, chicos, fue una guerra preventiva, fue cuando Roma pensaba que Cartago se iba a recuperar, así que decidió de una vez por todas terminar con su poderío para poder, ¿cómo se llama?, terminar con este dominio, ¿no? Llegaron a Cartago y quemaron y destruyeron la ciudad hasta el último cimiento. Se menciona incluso que la población cartaginesa, para evitar ser tomada como esclavos, se suicidaban dentro de las casas que ardían en llamas, o sea, se tiraban al fuego. Es que ellos adoraban a una diosa, los cartagineses, llamada la diosa Dido, y comúnmente los sacrificios a Dido eran sacrificios humanos donde varias personas se arrojaban al fuego como un gran sacrificio para ella. Y el hecho de haberse sacrificado para la diosa antes de que sean esclavos también fue muy significativo de la caída de Cartago, ¿no? ¿Quién era Escipión? Escipión, repito, es el cónsul nombrado, ¿no? Por el Senado, eh, Publio Cornelio Escipión, así se llama, ¿no? Eh, Pueda derrotar a Aníbal, ¿no? Y lo logró, finalmente lo logró, y se convirtió en un héroe para Roma, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de las guerras púnicas? Entonces, chicos, uno, Roma gana el control del mar Mediterráneo y, por supuesto, se convierte en una potencia marítima y en una potencia territorial militar. Esas son las principales consecuencias de las guerras púnicas. Pero claro, ante tanta conquista de tierras, ante tantas riquezas, ante tantos esclavos que están llegando que están llegando a Roma para trabajar o para servir a los patricios, eso va a tener alguna consecuencia, ¿no? Es que al final de esas conquistas, no todos se van a beneficiar. Quienes se van a beneficiar en gran parte con el reparto de tierras van a ser los patricios y los plebeyos que tenían pocas parcelas y exigían otros tipos de tierra para poder, ¿cómo te digo? Para poder subsistir, no les va a tocar porque los patricios no van a querer entregarlo. Ante los plebeyos que exigen una que exigen más tierras o que exigen en todo caso que se les dé los beneficios de las conquistas, porque muchos de estos han regresado de las campañas militares empobrecidos como soldados y no tienen dinero para reflotar sus tierras. Y por otro lado, los patricios que no quieren cederle más derechos a los plebeyos, no quieren compartir el botín que han logrado con todas las conquistas, entonces va a empezar una especie de pugna entre ellos por lograr algo, ¿no? Esto finalmente va a alargar lo que se conoce, chicos, como la crisis de la República Romana. La crisis de la República Romana por estas mismas consecuencias de la expansión romana por el mundo. ¿Cartago eran de España? No, Cartago era una ciudad que se ubicaba en Túnez, en el norte de África, pero sus territorios, su imperio, llegaba hasta cerca a la zona de España, habían colonizado la costa. Una ciudad, por ejemplo, que ellos controlaban era Valencia, Barcelona, ¿no? Que eran ciudades ocupadas por ellos. La diosa de los cartagineses se llama Dido, Dido, así se le llama, Dido, o también llamada Astarte, que era una diosa también de los fenicios, que es el origen de los cartagineses, ¿no? Muy bien, a ver chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta chicos hasta ahí? ¿Cómo vamos?
Ya, ¿se me escucha? Porque creo que se acaba de ir el internet. Hola. Ay, creo que se ha ido. Ay, Dios. Se escucha, sí se escucha. Allá. Diga, hablen pues, porque como se ha cortado hace un ratito, se cortó así medio un rato. Pensé que estaba hablando a la nada. Así que, bueno, ya. Siempre es bueno escribir igual. Ya, bueno, entonces, la consecuencia, chicos, va a traer pues problemas para Roma. Ahora no se le escucha. Sí, está que se va, ahorita ya 2 veces que se ha cortado, no sé qué pasa. Ya, ahora sí, como decía, económicamente Roma había ganado nuevos territorios, ¿no? Había ganado pues más recursos económicos, más recursos naturales, más gente que ahora va a pagar impuestos, más esclavos que van a volverse la base económica en Roma, el esclavismo es una característica de esta etapa en Roma, porque los prisioneros de guerra ahora son vendidos como esclavos, así que da plata, etcétera, ¿no? O sea, en ese aspecto económico todo bien. Ya, el problema viene en el reparto, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del reparto? A ver, un ratito. A ver, ya. Mira, el Senado, por ejemplo. El Senado, recuerda que es una institución que tiene poder en Roma, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el problema? Que el Senado no está preparado para gobernar un territorio tan grande. Solamente es una institución que se creó para gobernar una ciudad, no un imperio. O sea, no podía controlar territorios tan enormes. Entonces, como se está reorganizando el Senado para poder controlar esas nuevas provincias conquistadas, ¿cuál es la institución, chicos, que ha conseguido el prestigio, el honor en el campo de batalla y ahora tiene poder para poder enfrentar al Senado porque ha dejado un vacío de poder en esos territorios que han sometido? ¿Qué institución se ha llenado de gloria? Y los que comandan esa institución se están volviendo caudillos, se están volviendo gente que está reclutando también a su mismo ejército y está empezando a imponer medidas al Senado. ¿Qué institución será? La que se ha beneficiado más. A ver, ¿cuál será? Date cuenta, pues, si yo te digo el campo de batalla, te estoy diciendo que ellos son los que se han llenado de honor, que han muerto en el mismo. Es el ejército, pues. El ejército está aprovechando el vacío de poder que está dejando el Senado por reorganizarse para controlar las provincias y ahora estos generales victoriosos se están volviendo líderes, caudillos que están empezando a imponer el poder a los senadores. E incluso algunos hasta quieren sacar del poder a muchos de ellos para volverse dictadores. O sea, ya no quieren que les den el cargo de dictador porque Roma está en peligro, no, sino porque simplemente quieren tener el poder para ellos. O sea, hay un choque entre el Senado y el ejército que ahora tiene más prestigio que antes. ¿Ya? Ese es un aspecto muy, muy importante para entender qué es lo que está pasando en Roma. ¿Ya? Eh, y por supuesto, en el ámbito social, ya te dije, ¿no? Los patricios van a acumular más tierras, ¿no? Van a acumular más tierras, se van a formar latifundios, grandes extensiones de tierras, y los otros plebeyos que no consiguieron, pues, este reparto de tierras que les iban a beneficiar, exigieron al Senado, pues, que se les dé, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también pelearon en la guerra o también, en todo caso, han perdido familiares y obviamente tiene que haber una retribución, pero no la recibieron o la recibieron a medias. Eso generó, por supuesto, una sensación de desigualdad, una sensación que simplemente les están engañando y eso va a generar mucha molestia, mucho malestar.
Bien, acá estoy, ya volvió. Sabía yo el internet y según me están contando han tenido problemas anteriormente en otro curso con lo mismo, ¿no? Ya. ¿Por qué debe clase? Ahora. Oye, esperen que vayamos allá. Ya chicos, a ver, muy bien. Nixon creo que no está, creo que está durmiendo Nixon. Sí, le he puesto una pastilla ya, hoy día no quería que hable, así que no está. Ya, se ve el PPT, ¿no? Sí, sí Se se ve, ve. ¿no? Ya, listo. Bueno, como decía, entonces, repito, entre las causas que tiene, pues, que tiene, ¿cómo se llama? La caída de la República o la crisis que está teniendo, date cuenta, pues, que no todos recibieron los beneficios de las conquistas romanas, no todos, ¿no? Principalmente los plebeyos. Lo que van a concentrar la gran parte de las tierras conquistadas son los patricios, ¿no? O sea, no les va a tocar mucho en eso, ¿no? Ya pues, esa concentración de tierras se llama latifundio, Anthony, pues cuando una persona concentra más de una cantidad de tierras se le llama latifundio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que una familia controla 1 hectárea es normal, o 2 o 3 hectáreas, pero que controle 200 hectáreas, 400 hectáreas, 500 hectáreas, ya, para que tenga una idea, ¿cuánto es 1 hectárea? Tamaño del Estadio Nacional. Ya, daste la idea. Si tiene el terreno 1000 hectáreas, son 1000 estadios nacionales. Ya. Entonces, el problema era incluso que esas tierras que van a recibir los patricios, no todas las trabajaban. Entonces, habían tierras que estaban ahí, ¿no? O sea, ya por codicia, ya no porque realmente lo necesitaban. Por eso que los plebeyos exigieron que a los plebeyos que tenían problemas con sus tierras porque estaban empobrecidas, porque no tenían dinero para poder reflotarlas, exigieron que se les dé parte de esas tierras para que puedan trabajar, para que puedan nuevamente mantener a sus familias. Pero los patricios se cerraron en el Senado e impidieron de todas maneras que los tribunos trataran de presionar al Senado para que dé este tipo de cosas. ¿Ya? Por eso que fue muy importante lo que les digo. Bueno, entonces, eso es lo que yo me refiero con latifundios, ¿no? Hay una polarización de la sociedad, ¿no? Entre ricos y pobres al final. Quienes trataron de evitar una guerra entre patricios y plebeyos fueron los hermanos Graco, ¿no? Tiberio y Cayo Graco, ¿no? Tiberio, por ejemplo, los dos eran tribunos de la plebe, ¿ya? Tiberio intentó hacer una reforma agraria, intentó repartir específicamente esas tierras no productivas, ¿ya? A favor, ¿cómo se llama? De los plebeyos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que comer, pues, ¿no? Pero en el Senado bloquearon muchas de sus iniciativas y a pesar que el cargo de tribuno de la plebe era un cargo sagrado, Tiberio Graco amaneció asesinado, lo mataron, ¿no? Y todo el mundo obviamente empezó a sospechar que era precisamente en el Senado que lo mandaron matar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un cargo que antes era visto como un cargo, digamos, ¿cómo se llama? Que era un cargo, digamos, sagrado y ahora lo están matando, quiere decir que estamos en una crisis que se está empezando a poner brava, pues, ¿no? Porque ya no respetan incluso el cargo de santidad que tenía el de tribuno de la plebe. Después, Cayo Graco, su hermano, va a hacer también otro intento, ¿no? Va a intentar dar el trigo a bajo precio. Recuerda que el trigo era un alimento básico en la dieta romana. Por lo tanto, ¿quiénes son los que controlaban el precio del trigo? Porque ¿quiénes son los que tienen las tierras? Los patricios. Por lo tanto, él exigió a los patricios que bajaran el precio de la venta del trigo o, en su defecto, que en algunos casos se pueda dar trigo gratis a la gente pobre, pero los patricios presionaron nuevamente desde el Senado y Cayo Graco, ante la presión política y ante las acusaciones, no soportó y se suicidó. No pudo terminar su plan, ¿no? No pudo terminar su plan, ¿no? Y por esa razón es que los planes de reforma de los hermanos Graco fracasaron y no pudo ya evitarse entonces, no pudo ya evitarse las guerras
civiles entre patricios y plebeyos, ¿no? Bueno, caudillo es un líder carismático. En este caso es un líder militar porque muchos de ellos eran generales que tenían a los soldados que los seguían porque lo reconocían como un gran general porque era bueno con ellos y porque también les daba parte del botín. Por eso que eran caudillos que tenían poder, ¿no? Y esta reforma agraria, como les digo, iba a ser paulatina, ¿no? Iban primero a trabajar las haciendas más chicas que tenían los patricios y después ir de acuerdo a la necesidad de cada región que tenía Roma, ver qué pobladores eran los que estaban más afectados y de acuerdo a eso partir las tierras, ¿no? Pero no se pudo empezar porque, como les digo, fue asesinado, ¿no? No se pudo hacer finalmente la reforma agraria que él quería. Bueno, entonces chicos, ante tanto problema, finalmente estallan las guerras civiles. Los patricios se enfrentan ahora contra los plebeyos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir ahora en Roma, en la Roma republicana. Y bueno, ¿cuál es la primera guerra civil? Dos caudillos militares, ¿no? Cayo Mario va a representar a los plebeyos que ahora se han juntado en un partido llamado el Partido Popular y los patricios van a juntarse en el partido llamado de los optimates, así se le llama, optimates, o sea, el de los mejores, y al caudillo que los va a representar va a ser Lucio Cornelio Sila. Mario y Sila se conocían de mucho tiempo y ambos eran militares, pero digamos quien tenía más prestigio era Mario. Pero ¿dónde viene pues el roce entre ambos? Porque ambos eran cónsules de Roma. ¿Dónde viene finalmente el problema? Cuando estalló una guerra en la zona del Ponto, que es en Turquía, ¿no? Es un territorio que Roma tenía ahí, y en lugar de enviarlo a Mario por su experiencia, lo envían a Sila. Y eso a Mario no le va a gustar, ¿no? En gran parte. Y eso hacían porque no querían que Mario siga obteniendo más galones militares, ¿no? Mario se convierte en dictador y Sila, bajo la idea pues que Mario ha usurpado el poder, regresa para enfrentarse con él, ¿no? Y en ese combate gana Sila. Mario, en el transcurso de que él quería mantener este poder dictatorial, finalmente, como es derrotado por Sila, renuncia y al poco tiempo muere. Entonces, al morir Mario, Sila se convierte en dictador y obviamente quienes han ganado esta primera etapa de la guerra va a ser los patricios, ¿no? Porque están representando por medio de Sila, ¿no? Sila va a gobernar del más o menos unos 5 años, a eso se le llama la dictadura corneliana, así se le llama, y va a dictar medidas que van a perjudicar bastante a los plebeyos y eso va a hacer que los ánimos se vuelvan a calentar aún más, buscando pues venganza por lo que estaba haciendo Sila y sus seguidores, ¿no? Eso va a ser el resultado entonces de la Primera Guerra Civil. Triunfa Sila, triunfan los patricios y eliminan derechos sociales a los plebeyos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. En vista de esta situación que está poniendo crítica, poco tiempo después, para evitar una nueva guerra civil, va a haber un pacto entre los hombres más poderosos que tenía Roma. En ese momento, los nuevos hombres van a ser Julio César, Pompeyo y Craso. Estas tres generales que tenían su propio prestigio, decidieron hacer un pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? Se le llama el pacto de Luca, así se le llama, ¿no? El pacto de Luca. Y este pacto de Luca va a hacer que simplemente ellos se repartan el poder, ¿no? Se repartan el poder y los tres gobiernen los territorios romanos. O sea, en pocas palabras, ¿por qué surgieron los triunviratos? Eran pactos, el pacto entre los hombres más fuertes de Roma para evitar de que haya una nueva guerra civil y se reparten el poder, ¿no? Esa es la cuestión, ¿ya? Y bueno, obviamente que esto se hizo sin el apoyo del Senado, ¿no? Con eso quiere decir pues que ya el ejército está teniendo sus propias decisiones y el Senado al final está luchando por tener las suyas nada más, ¿no? Por eso es que es muy importante. ¿Sí le da el caudillo a los patricios? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora, chicos? Resulta pues que, resulta pues que este triunvirato se va a ir desintegrando poco a poco. Craso muere
al invadir Persia y es asesinado por los persas, incluso hasta su cuerpo es convertido en una alfombra, su piel le sacan la piel y lo convierten en una alfombra persa, y Pompeyo y Julio César van a tener problemas, por supuesto, entre ellos, ¿no? César va a tener una campaña muy exitosa en la Galia, en Francia, una región que nadie pensó que alguien podría conquistarla, pero César lo logró, ¿no? Esta región, y César volvió con toda la gloria para llevarla a Roma. Pero aquí viene el problema. César quería llegar a Roma con su ejército, pero resulta pues que según una ley sagrada en Roma, todo cónsul victorioso tiene que desarmar su ejército antes de cruzar el río Rubicón. Era una tradición, ¿no? Si un cónsul desobedecía eso y cruzaba el río Rubicón, automáticamente el Senado le declaraba la guerra. César sabía eso, pero él sabía también que si él cruzaba y Pompeyo iba a aprovechar que ya no estaba con ejército y lo iba a capturar y lo iba a matar. Por eso es que César, antes de cruzar, dijo pues una frase, ¿no? Alea jacta est, que quiere decir la suerte está echada. Y César cruzó el río y finalmente, obviamente, empezó a enfrentarse contra Pompeyo, ¿no? Se enfrentó contra Pompeyo automáticamente, ¿no? Así entonces estallaría la Segunda Guerra Civil, ¿no? César contra Pompeyo. Resultado de este combate, de este enfrentamiento, gana César, batalla de Farsalia, ¿no? Pompeyo huye a Egipto para evitar que César lo capture, pero al llegar a Egipto y pedir apoyo político, el faraón de Egipto, Ptolomeo XII, mata a Pompeyo para congraciarse con César. César llega a Egipto buscando a Pompeyo y Pompeyo, encuentra a Pompeyo, pero encuentra su cabeza, ¿no? Lo encuentra decapitado, ¿no? Y César obviamente decide convertir a Egipto en una provincia romana y va a haber un enfrentamiento contra los egipcios después de este acontecimiento. Es en ese enfrentamiento donde César conoce pues a la hermana del faraón, que era su esposa, la famosa Cleopatra, que tenía 18 años y él tenía pues 56, ¿no? Era un hombre ya madurón, ¿no? Recontra madurón. Pero entre ellos va a empezar el amor, ¿no? Tanto va a ser el amor tan fuerte que César va a dejar embarazada a Cleopatra, se dice, y por medio de las artimañas de Cleopatra, su hermano va a ser asesinado y ella se va a coronar como faraona de Egipto, ¿no? César va a mantener a Cleopatra en el poder mientras le convenía y bueno, ya ella le consiguió sacar un hijo, así que sin querer eran una familia feliz. Bueno, una familia feliz entre comillas, porque César tenía su propia esposa en Roma, que es otra cosa. Y bueno, César regresa a Roma con su esposo, bueno, con Cleopatra y con su hija, así que ya te imaginarás cómo se habrá humillado la otra mujer. Y el Senado lo nombra a César como dictator perpetuus, que quiere decir que es un dictador invencible o un dictador para siempre, ¿no? Y César se hace llamar como Dios, como un divino Dios, y él considera pues que es una autoridad máxima. Gobierna 3 años Roma a favor de los plebeyos, la gente lo quería bastante a César, pero los patricios no lo querían. Finalmente, cuando César había rumores de que él se iba a coronar rey, supuestamente se iba a coronar rey, hubo un miedo entre los patricios de que si César se coronaba rey, se acababa la república y etcétera, ¿no? Así que finalmente se tramó su asesinato y en el Idus de marzo César sería apuñalado 30 veces, pero solo una puñalada sería mortal, ¿no? Sería mortal para él y muere, ¿no? Muere finalmente en este atentado que van a hacer contra él, ¿no? La muerte de César hace pues que los amigos de él mismo se reúnan para castigar a los asesinos de César. ¿Quiénes son los que se van a reunir? Marco Antonio, Octavio y Lépido. Y ellos, que eran, por supuesto, Marco Antonio era general amigo de César, Octavio era su sobrino más querido y Lépido era también otro general amigo de César. Ellos logran castigar a los que mataron a César y después se crea el segundo triunvirato para que puedan gobernar toda Roma, ¿no? ¿Qué sucede después? Lépido se retira
del triunvirato porque se convierte en sumo sacerdote del culto romano, y Marco Antonio y Octavio se dividen en Roma pues para gobernar cada uno su zona. Marco Antonio rápidamente se enamora de Cleopatra en Egipto, ¿no? Y bueno, entre ellos sí hubo un amor más puro todavía que el que tuvo César con ella, ¿no? Y van a tener 8 hijos con Cleopatra. Octavio aprovecha esto para acusar a Marco Antonio de tramar con Cleopatra la ruina de Roma y acusa de alta traición a Marco Antonio por servir a esta reina que para Octavio es una mujer dañina, ¿no? Es una mujer tóxica, por decirlo así, ¿no? Así que así va a estallar la tercera guerra civil y Marco Antonio se va a enfrentar a Octavio, ¿no? En esta tercera y última guerra civil. Octavio es el que triunfa en la batalla de Accio y, bueno, finalmente, pues, Marco Antonio y Cleopatra se suicidan para que Octavio, pues, no haga victoria de sus cadáveres o de sus cuerpos y Octavio prácticamente es el ganador de la tercera guerra civil, ¿no? Octavio regresa a Roma y el Senado, en agradecimiento por lo que ha hecho y también por miedo, decide darle varios títulos. Augusto, consagrado a lo divino, princeps, primer ciudadano, imperator, jefe máximo de los ejércitos, sumo pontífice, máxima autoridad religiosa y tribuno vitalicio de la plebe. Incluso Octavio se cambia el nombre a Octavio César Augusto y con él, chicos, se conoce que sería el primer gran emperador romano. Por lo tanto, con Octavio César Augusto terminaría la República y empezaría la etapa conocida como Imperio Romano. ¿Ya? Imperio Romano. ¿En qué año fue esto? 28 antes de Cristo. 28 antes de Cristo. O sea, en realidad, Octavio fue como un rey, ¿ya? Fue como un rey, pero sin serlo, ¿no? Fue como un rey, pero sin serlo. Suena raro, ¿no? Pero es que eso era, pues, tenía todo el poder total, pero nunca lo coronaban rey. Él seguía con el título de ¿qué? De primer ciudadano, de cónsul, ¿no? Era de esa manera, pues, los emperadores romanos van a tener ese mismo poder sin ser coronados como reyes. Ese era el truquito, ¿no? El truquito legal que tenían por lo menos en la antigua Roma, porque ya te dije que los romanos veían como a los reyes como algo, pero espurio, ¿no? Como algo horrible, así que tienen este título como una manera, ¿no? No, le llaman emperador, Virginia, actualmente le llamamos emperador, pero ellos se le conocía como imperator, pero imperator no porque era un rey, sino le era porque era el jefe máximo de todas las autoridades en Roma y del ejército. Era como una atribución, como un poder especial que tenía. Eso de ahí. ¿Qué año se inicia el Imperio Romano? 28 antes de Cristo, ¿no? 28 antes de Cristo. Muy bien. ¿Quiénes eligieron a los triunviratos? Ellos mismos. Ellos mismos se reunieron y se partieron el poder. Ahí nadie se metió. Solitos ellos, porque eran los 3 hombres más poderosos de Roma. Se dice, oye, para evitar una guerra entre los 3 hay que juntarnos y distribuirnos el poder. Y ya, para evitar que Roma se vaya al diablo, pues, ¿no? Hay que evitar eso, así que hay que hacer un pacto de caballeros, por decirlo así, ¿no? Un pacto de hombres, ¿no? Y ya. Eso es lo que era un triunvirato. En ningún momento intervino ni el Senado, ni la Asamblea Centurial, nada. Fue un pacto totalmente fuera de la ley. Era un pacto político entre los hombres más fuertes de Roma, nada más. Eso es un triunvirato. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Si no, pasamos ya a la práctica que está esperándote ahí, que